Bueno, entonces bienvenidos a esta sesión del 24 de julio. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes pruebas que se pueden realizar o mantenimientos también a los motores eléctricos. Entonces, vamos a empezar a charlar entonces de una norma que es la norma IEEE 4320. Esta norma realmente empezó en marzo del 2000. ¿De acuerdo? Donde la IEEE pues aprobó una revisión estándar que ha servido entonces para las medidas de aislamiento de las máquinas rotativas, ¿de acuerdo? Entonces, este estándar pues ¿para quién va? Va para todos los que fabrican, operan, prueban, dan mantenimiento y son responsables del aislamiento de las máquinas rotativas. Entonces, el estándar lo que pide básicamente es la prueba de resistencia de aislamiento y la prueba de índice de polarización. En la mayoría de casos, pues si se pueden hacer ambas, es mucho mejor. Entonces, realmente es mirar el aislamiento que nosotros tenemos y la polarización de ese motor como tal. Insisto, está en la norma IEEE 43-2000. Entonces, esa es como la que rige este tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de qué es el aislamiento. Entonces, como ustedes ya lo saben, entonces el aislamiento, pues básicamente es es recubrimiento, pues que todo conductor debe de tener, ¿cierto? Sea eh, de cualquier tipo de instalación. Y cuando me refiero a cualquier tipo de instalación, entonces, pues básicamente lo que nosotros decimos es que eso aplica para un motor, para un cable, para un transformador, para un autotransformador, cualquier tipo de conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, debe tener entonces un aislamiento eléctrico. Eso es como lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Obviamente nosotros no podemos tener un cable desnudo, por ejemplo. Entonces, no podemos tener un cable desnudo en una instalación eléctrica que pueda manipular en las personas. Eso sencillamente lo que podría traducirse sería en en un accidente como tal, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros estamos hablando de aislamiento y cuando nosotros hablábamos hace mucho tiempo, cuando empezaron esta tecnología, hablábamos de que había materiales que tenían ciertos tipos de características, ¿cierto? Que había materiales que eran conductores, semiconductores y los aislantes. Y decíamos en su momento que los aislantes entonces eran eran aquellos cables eran básicamente aquellos materiales, perdón, en los cuales no se permitía el flujo de la corriente, ¿cierto? O sea, que ellos tenían demasiada resistencia y es un concepto, ¿cierto? Que nosotros debemos de saber eh, que un material conductor, pues lo que no permite es el flujo de esa corriente, ¿cierto? ¿Y por qué? Quiere decir que tiene una resistencia, una resistividad asociada muy alta, ¿cierto? Entonces, eh, de eso es básicamente donde nosotros decimos que tenemos o un buen aislamiento o no tenemos un tan buen aislamiento. Entonces, pues, normalmente el conjunto pues, de instalaciones y de equipos eléctricos respeta una característica de aislamiento para permitir el funcionamiento con toda seguridad, ¿de acuerdo? Ya sea a nivel de los cables de conexión, de los distintos dispositivos de seccionamiento y de protección, a nivel de motores y generadores. El aislamiento de los conductores eléctricos pues se lleva mediante materiales que, como les decía hace un momento, se llevan o tienen una alta resistividad eléctrica para limitar al máximo entonces la circulación de la tensión, ¿cierto? Entonces, ahora también sucede que la calidad de estos aislamientos en muchas ocasiones se ve alterada al cabo de los años por algunas exigencias o requerimientos en que se someten los equipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de alteraciones provoca una reducción de la resistividad eléctrica de los aislantes, que pues realmente a lo que da lugar es que a que hayan la aparición de corrientes de fuga
que en realidad lo que puede provocar son incidentes, que pueden ir desde que solamente pasó un poquito de corriente hasta que pueden tener consideraciones o consecuencias muy grandes en las personas, como que puedan inclusive llegar a perder la vida. Y pues adicionalmente, pues al proceso como tal, que obviamente no es lo más importante porque lo más importante es la vida humana, pero también puede llegar puede llegar a tener problemas la planta y el proceso productivo en la industria que nosotros estemos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir entonces eh, que aparte de las mediciones tomadas, entonces, durante la puesta en funcionamiento de los elementos nuevos o que uno va a renovar y el control periódico de todas las instalaciones que uno debe de estar realizando, entonces, ¿y esto dónde se hace? Pues esto se hace cuando nosotros estamos haciendo mantenimientos preventivos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de aislamiento, realmente lo que estamos es detectando el envejecimiento y la degradación prematura de las características de aislamiento de todas las partes de nuestra instalación eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como para que ya tengamos como para que tengamos ya como un punto de partida eh, de lo que es y por qué es importante verificar el aislamiento de las instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿por qué o qué ocasiona esa degradación o cuáles son las fallas y las causas de aislamiento que nosotros podemos tener? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos fallas de aislamiento, entonces podemos hablar de varias cosas y de esas cosas o de esos factores, por así decirlo mejor, que dan lugar a esas fallas de aislamiento y ocasionan esa degradación, entonces, es la fatiga, por ejemplo, de origen eléctrico o la solicitación eléctrica. Y esta básicamente está relacionada principalmente con fenómenos de quién? De sobretensión y de caídas de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las principales formas o causas que nosotros tenemos. También aparecen fatigas, pues por orden mecánico. En esas son los ciclos de puesta en marcha y paro, sobre todo si son frecuentes, así también como los defectos del equilibrado de máquinas rotativas y todos los golpes directos contra los cables y de forma más general contra las instalaciones. Aquí también nos influyen mucho las vibraciones, todo lo que tiene que ver con paradas y arranques frecuentes. También existen fatigas por orden químico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se dan esas fatigas por orden químico? Cuando la instalación pues tiene una proximidad con productos químicos de aceite, de vapores corrosivos y de modo general el polvo que también pues afecta el rendimiento pues del aislamiento de los materiales. También podemos hablar de que existe una fatiga relacionada también con los cambios de temperatura. Entonces, en esta condición es una combinación básicamente con la fatiga mecánica provocada entonces por los ciclos de puesta en marcha y parada de los equipos. Las exigencias pues de la dilatación o contracción de los materiales entonces afectan la calidad de ese material que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Y también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento a temperaturas extremas también ayuda a que los materiales se envejezcan un tanto más. Pero pues, ¿por qué decimos que los ciclos de parada y arranque, por ejemplo, para los motores? Porque ustedes bien saben que en esos momentos se consume más corriente. Y en el momento en que yo tengo mayor consumo de corriente, ¿eso se traduce en qué? Eso se traduce en calor. Entonces, por eso la solicitación térmica nos influye muchísimo. Otra de las cosas que también nos influye mucho en este tema, que es un factor que ayuda a la degradación, tiene que ver con la contaminación ambiente. Entonces,
en muchas oportunidades aparece moho o se acumulan cierto tipo de partículas en entornos húmedos y eso trae entonces, bueno, no solamente en los entornos húmedos, también hay que decirlo que en los entornos calurosos. Entonces, también eso también nos ayuda a que nosotros tengamos degradación entonces en las características de los aislamientos de las instalaciones, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿qué podemos decir nosotros? Que la degradación normalmente se da entonces por condiciones externas. Luego podríamos decir que, bueno, contaminaciones externas realmente. Luego por el deterioro de los aislantes. Digamos que esos son como en el orden, cuáles son los que más afectan. Luego también vienen los fallos mecánicos. Después de eso podríamos decir que vienen los fallos de fase. Y luego, pues sí, las sobrecargas y pues otros tipos de patologías, por llamarlo de alguna manera, que no están tan especificadas, pero pues siempre lo más son las contaminaciones externas en los procesos y todo lo que tiene que ver con pues las sobrecargas y el deterioro de los aislantes. Los roedores no son tan comunes. Pues eso depende del tipo de ambiente en donde tú estés. Un roedor, si bien es cierto, puede degradar unos cables, eso es completamente cierto, pero pues cuando nosotros hacemos instalaciones eléctricas, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una normativa para la instalación eléctrica. Nosotros cuando hacemos las instalaciones eléctricas, nosotros no podemos dejar cables a la vista. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo dejar cables tirados o sueltos, por decir algo. Si voy a llevar, por ejemplo, electricidad de un punto A a un punto B, entonces yo tiro el conductor y lo dejo sin ninguna protección. No, eso no se puede hacer de esa forma. Nosotros siempre tenemos que empezar a utilizar, por ejemplo, sean Regletas. bandejas, sean tubos conduit, las regletas, pero pues hay que mirar muy bien el tipo de instalación que nosotros tenemos. Entonces, normalmente uno cuando está en ciertos tipos de entornos, sobre todo en los entornos industriales, uno se asegura que hayan tubos, que haya una tubería para el suministro eléctrico. Y eso precisamente lo que me va a permitir es que no aparezcan este tipo de problemas como los roedores, sobre todo cuando yo estoy en industria alimenticia, que hay mucha más probabilidad de que aparezcan roedores por las mismas partículas que ellos manejan, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos están trabajando con comida. Pero entonces, esas son buenas prácticas que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y es que necesariamente tenemos que tener básicamente nuestras protecciones y hacer bien las instalaciones, como les digo, usar los tubos, las canaletas, las conduletas, lo que haya al lugar de acuerdo al requerimiento que nosotros tengamos. Ese tema de dejar cables a la vista no está permitido, no se ve bien y eléctricamente es un riesgo. Sobre todo que cualquier persona tiene acceso, yo siempre lo he dicho, uno tiene que estar prevenido o preparado, mejor dicho, para el peor caso. Y el peor caso es que cualquier persona, ay, ahí va este cable, necesito un cable, lo vi colgando ahí, ay, se me hizo fácil cortarlo, perdón. Y así es la gente. En manera general, así es la gente. Entonces, pues, ese tipo de cosas uno tiene que tenerlas muy en cuenta y ser muy técnico y muy objetivo en el momento de hacerlas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando nosotros, ¿qué pruebas básicamente se le pueden hacer a los motores eléctricos? Entonces, a los motores eléctricos se les pueden hacer eh, varias pruebas como son los métodos offline. Quiere decir cuando yo no estoy conectado, entonces en ese método pues es la resistencia del aislamiento a tierra, que ahora ya vamos a hablar un poquito más, y online, entonces lo que nosotros podemos hablar es de termografía, eh, análisis de vibraciones, pruebas de estándar de capacidad, pruebas HIPOT y las pruebas de impulso. Eh, esto nos va a dar una mayor claridad. Entonces, entre las pruebas de aislamiento, que es la en la que me voy a concentrar el día de hoy, ¿sí? Está la prueba de la resistencia de aislamiento. Entonces, cuando yo hablo de la prueba de resistencia de aislamiento,
vamos a utilizar un instrumento que nosotros lo conocemos como ohmmetro o un Megger, ¿de acuerdo? Entonces, con este método nosotros podemos medir básicamente cuál es la resistencia que nosotros tenemos en los conductores. Entonces, el Megger básicamente, eso es lo que me dice cómo puedo yo hacer entonces, eh, cómo puedo hacer yo el tipo de esa prueba, ¿de acuerdo? Entonces, yo había preparado, bueno, había buscado, pero no sé si vamos a tener problemas para que ustedes vieran un Megger, porque los Megger, sobre todo, son muy comunes, son muy comunes. Pero, un segundo. ¿Me confirman si tenemos sonido, por favor? Sí, profe. Bienvenido a esta capacitación de Trafomex. En esta ocasión vamos a revisar el tema de Pero no se ve la pantalla. es un probador de aislamiento o comúnmente conocido como ¿Se ve Megger. la pantalla o Este no? dispositivo Hay sonido, pero No, no está en profe. pantalla, profe. No, a mí me sigue cargando. A mí también. Se ve. Confírmenme ahora, por favor. se utiliza para medir específicamente la Profe. resistencia de aislamiento ¿Se ve de ahora? un equipo eléctrico. Se pueden probar con él desde cables, motores, generadores, electroimanes, transformadores, es decir, casi todo equipo eléctrico que esté compuesto por algún sistema de aislamiento o embobinado. Es muy curioso comentar que por lo general este tipo de dispositivos se conocen con la marca Megger, es decir, podemos escuchar decir al eléctrico: pásame el Megger para revisar la resistencia de aislamiento. En realidad la marca Megger tiene una gran cantidad de equipos y estos equipos pueden ser de usos muy variados, que pueden servir también para probar transformadores o equipos eléctricos, pero en específico la prueba de Megger es una prueba que mide la resistencia de aislamiento de un equipo eléctrico. Así es que te puedes encontrar muchos probadores de aislamiento de diferentes marcas, por ejemplo Fluke o alguna otra marca que puede ser inclusive china. Desde luego que no todos se llaman Megger, porque en algunos cursos que hemos estado, algunas personas me dicen: a ver, vamos a traernos el Megger para probar con el de nosotros, y resulta que no es simplemente un Megger, sino que es otra marca. Así que hay que saber identificar, vamos a llamarle a las cosas por su nombre, y conocer este equipo como un probador de aislamiento. Vamos a revisar entonces este equipo, que básicamente tiene las siguientes características. Como puedes ver, tiene una carcasa bastante robusta, la cual lo hace resistente. Desde luego que este tipo de equipos no es conveniente confiarse ni golpearlos, ni tampoco sentarse sobre ellos o alguna cosa de ese tipo, porque internamente tienen electrónica. Me comentaba una persona que se encarga de la venta de otra marca que en una ocasión le llevaron un par de equipos de este tipo completamente quemados de la carcasa debido a que los dejaron cerca de una fuente de temperatura bastante elevada, y que afortunadamente después de cambiarle una tarjetita funcionó adecuadamente. No todos pueden correr con esa suerte, así es que este tipo de equipos hay que cuidarlos bastante bien debido a que a fin de cuentas internamente tienen electrónica. Podemos ver que tiene diferentes selecciones para realizar algunas pruebas en específico. Tenemos desde pruebas puntuales, las cuales pueden decirnos el estado del aislamiento de un equipo, como puede ser un motor eléctrico. También tenemos pruebas que nos ayudan a realizar lo que es una tendencia, es decir, tener lo que nosotros podemos conocer como una prueba de tiempo con respecto, por ejemplo, a 10 minutos, para que veamos nosotros cómo va incrementando lo que es la resistencia de aislamiento con respecto al tiempo. Si tú te agarras a probar el aislamiento de un equipo que puede ser un motor eléctrico, es decir, que tenga un embobinado, un transformador, por ejemplo, este equipo, mientras más tiempo tú continúes realizando la prueba,
el aislamiento va a continuar incrementándose con respecto al tiempo. Esto es debido a que las corrientes que intervienen en la prueba se van haciendo cada vez más pequeñas y la resistencia de aislamiento debería de irse incrementando. Otro tipo de pruebas que pueden realizarse con este equipo es la obtención de los índices de polarización y de absorción. El índice de absorción se puede obtener al dividir la resistencia de aislamiento de 1 minuto entre la de 30 segundos. El índice de polarización se obtiene de tener la resistencia de 10 minutos entre la resistencia de 1 minuto del equipo que estamos probando. Existe también la prueba de escalón de voltaje, la cual va inyectando un voltaje determinado cada cierto tiempo, incrementándose paulatinamente para ver cómo es que responde nuestro equipo. Existe también la prueba de rampa o la de descarga dieléctrica. Vamos a revisar cómo podemos nosotros realizar una prueba con este equipo. Lo único que tenemos que hacer primeramente pues es conectar los cables a lo que es nuestro sistema que vamos a probar. Es decir, aquí podemos ver que tenemos una punta roja que se inserta en la parte positiva de nuestro probador de aislamiento y la punta negra que se va a colocar desde luego en donde tiene la parte negativa. Podemos ver también que este probador de aislamiento puede probar hasta 10 kilovolts, algún equipo que se requiera probar este nivel de tensión. Desde luego que si nosotros inyectamos 10 kilovolts a un equipo que pueda ser de 440 volts o de 220 volts, muy probablemente vamos a obtener una falla. En realidad la prueba de aislamiento no es una prueba destructiva. Sin embargo, en algunos casos, algún eléctrico sí la realiza destructiva porque le mete más de 10 veces el voltaje nominal. Esto sí es peligroso para la persona y para el equipo en sí. Si nosotros vamos a probar, por ejemplo, 500 volts, seleccionamos en este lugar lo que es la prueba de 500 volts. Está también preseleccionada la prueba de índice de polarización y de esta manera nosotros, al conectar la punta roja y la punta negra, ya podríamos probar un motor nada más con esto y presionar el botón de test. Yo tengo que dejar presionado este botón alrededor de 3 segundos para que empiece a realizarse la prueba. Este es un gran guiño de seguridad que dejan los diseñadores de este tipo de dispositivos para que no pase tan fácilmente un accidente. Debemos de recordar que el voltaje que se está inyectando con este equipo es de corriente directa, por lo cual debemos de tener mucho cuidado al momento que nosotros hagamos las conexiones. Desde luego que este tipo de equipos, cuando detectan que se tiene un cortocircuito, que una persona, es decir, si yo por ejemplo tomo la punta roja, todavía no voy a empezar la prueba, pero alguien llega y le presiona y yo estoy tocando la punta, lo que va a pasar es que este equipo va a cortar la prueba, la va a parar, pero aún así me voy a llevar una buena descarga inicial. Pero ¿para qué hacemos este tipo de pruebas de resistencia de aislamiento? Lo que queremos encontrar con este tipo de pruebas es detectar si es que existe algún envejecimiento en nuestro aislamiento. También debemos de identificar cuál es la causa de que, por ejemplo, este aislamiento se encuentre envejecido. Es decir, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado este tipo de pruebas? Lo que nos va a resultar es una resistencia del aislamiento. ¿Cómo se encuentra nuestro aislamiento actualmente? Que varía desde luego si se trata de un motor o de un transformador. Y entre los transformadores, este también varía si es que estamos hablando de transformadores pequeños de distribución o de potencia. Por decir pequeños, transformadores secos que se utilizan comúnmente en la industria. Lo que nos dice entonces este tipo de pruebas es si el aislamiento se encuentra en óptimas condiciones o se encuentra deficientemente, o también si se encuentra mojado, es decir, húmedo probablemente, o también sucio o contaminado. ¿Y por qué se debe de probar el aislamiento? Bueno, el aislamiento tiene diferentes esfuerzos que pueden ser eléctricos debido a las sobretensiones, a los sobrevoltajes, como ya hemos visto en algunos otros videos. Al haber esfuerzos, el aislamiento va deteriorándose cada vez más, sobre todo si las condiciones que nosotros tenemos en funcionamiento en nuestro sistema eléctrico no son las más adecuadas. Lo que lo va a resentir es el aislamiento. Y recordemos que la parte más sensible de cualquier sistema eléctrico es el aislamiento de cualquier equipo. Por otro lado, también existen algunos contaminantes químicos que pueden deteriorar rápidamente el aislamiento de algún equipo, como un transformador o un cable. La contaminación también puede ser el motivo de que el aislamiento se encuentre deteriorado.
Puede ser también la humedad, puede ser alguna contaminación local como tierra o alguna otra circunstancia. También la temperatura reduce fácilmente la vida del aislamiento. Si existen sobretemperaturas en lo que son los sistemas eléctricos, los equipos y la parte de los equipos que más lo van a resentir son los aislamientos de cada dispositivo. Por otro lado, los golpes que pueden llevarse lo que son los cables, los transformadores, los motores también afectan directamente el aislamiento y pueden llegar a fracturarlo. Si deseas que un especialista de Trafomex te visite para que realice el diagnóstico de un equipo eléctrico, como puede ser un motor, un generador, un transformador, un cable de potencia, un tablero, un bus, un aislador o cualquier otro dispositivo eléctrico que se te pueda ocurrir o que tengas en tus instalaciones, comunícate con nosotros, podemos realizar este tipo de servicios a lo largo de todo México. También si lo que tú quieres es un probador de aislamiento, nosotros podemos distribuir este tipo de equipos, solamente ponte en contacto con nosotros. Ya nada más una cosa me gustaría preguntarte y es que entre los probadores de aislamiento existe un tercer. Bueno, entonces, ese videito era como muy introductorio para lo que viéramos cómo era un equipo de este tipo, ¿sí? Entonces, ahora pues quiero que hablemos de algo que nosotros normalmente conocemos y son esas pruebas. Entonces, aquí que es importante mencionar. Aquí es importante mencionar que hay unas tablas que me dejan a mí, por ejemplo, saber cuánta corriente de prueba tengo yo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo, por ejemplo, el Megger, ahí como lo decía el video, se supone que no es una prueba destructiva en lo más mínimo, pero pues si la embarramos, esto básicamente la podemos hacerla bien destructiva. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a hacer este asunto? ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a mirar las tablas. Entonces, ¿cómo es la conexión? Aquí la tenemos. Entonces, es bien sencillita, hacia el terminal de tierra, hacia el terminal de línea y sin conexión del terminal de guardas. Y básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer son poner las puntas, ¿de acuerdo? Suponer las puntas y mirar a ver. Como el video lo decía, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es poner una tensión de prueba. Y esa tensión de prueba que vamos a realizar va a ser en continuo. Entonces, la cantidad de corriente o de voltaje que yo voy a poner en la prueba obedece a esta tablita que yo les estoy mostrando aquí. Entonces, estas son las tensiones de prueba que recomienda entonces la IEEE. Entonces, si la tensión del equipo de cable es de los 24 a los 50 voltios, yo le tengo que aplicar de 50 a 100 voltios. De 50 a 100, de 100 a 250. De 100 a 240 le aplico de 250 a 500. De 440 a 550 le aplico de 500 a 1000 voltios. De 2400 le aplico de 1000 a 2500. De 4100 pues va de 1000 a 5000 voltios. De 5000 a 12000 va de 2500 a 5000 y para mayores de 12000 voltios le aplico de 5000 a 10000 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tensiones que nosotros debemos de aplicar para poder realizar este tipo ¿de qué? De pruebas, de este tipo de pruebas. Aquí me pareció importante que veamos, antes del ensayo que hay que hacer, pues debe de efectuarse este ensayo sí o sí hay que hacerlo sin tensión. ¿De acuerdo? Y esto necesariamente hay que tenerlo muy claro. Esto hay que hacerlo sin miga de tensión, no puede estar conectado el circuito.
Otro punto es que hay que asegurarnos de que el circuito esté completamente descargado. Y eso ¿cómo se descarga un circuito? Básicamente cualquier circuito, lo que yo tengo que hacer para descargarlo es unir las tierras con el terminal del equipo. ¿Qué quiere decir? En muchas oportunidades los equipos que tienen capacitores quedan cargados. No sé si ustedes conocieron los playback, por ejemplo. Los playback se cargaban, que son los televisores viejitos. Ellos tenían el playback que era un elevador de voltaje y él quedaba cargado por un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Una de las primeras cosas que uno tenía que hacer era coger el destornillador y unir tierra con el terminal y hacer que toda esa energía almacenada se fuera a tierra. Y ese pedacito es supremamente importante, muchachos. Es supremamente importante que nosotros desconectemos que nosotros descarguemos nuestro elemento al que le vayamos a hacer la prueba. Porque si no, lo que podamos hacer es que vamos a tener unas contracorrientes ahí que no nos van a servir para nuestra prueba. Ya la sesión se va a acabar, entonces, Como lo que hacíamos con los capacitores, bro. básicamente para descargar un capacitor tú le unes las patas, ¿cierto? Y el ¡puc! Se descarga. Igual, pero acá estamos hablando que esto es una máquina para alterno, ¿sí? Entonces, si tú lo quieres hacer, lo que tienes que, insisto, tierra con fase. Obviamente, hago la aclaración, tiene que estar desconectado, porque si tú me unes tierra con fase, entonces lo que yo voy a estar haciendo es que voy a mandar toda la corriente ¿a qué? A tierra. Pero si ya no tengo ninguna conexión puesta, entonces lo que voy a tener que hacer es que sencillamente yo estoy desenergizando completamente el equipo.